Bienvenidos a esta nueva sesión del Diplomado en Derechos Humanos programado por la UPTC. Mi nombre es Gloria Amanda Céspedes Murcia. En la actualidad me desempeño como fiscal de la Unidad Especial de Delitos contra la Administración Pública de Tunja. Mi formación académica, soy abogada eh, especializada en Derecho Penal, en Derecho Constitucional, con magíster en Derecho Penal y Procedimiento Penal de la Universidad de Santo Tomás. He sido docente de la Universidad de la UPTC y de la Universidad de Boyacá. En el día de hoy el tema que vamos a abordar son las garantías internas de protección de los derechos humanos. Este es el tema que vamos a abordar hoy. Es un tema muy interesante porque vamos a abordar cómo en los contextos jurídicos y concretamente en el contexto jurídico de Colombia se ha abordado este tema de cómo garantizar la efectiva protección de los derechos humanos. Y en todos los contextos jurídicos de cada país, pues si bien es cierto, hay unos sistemas de protección especiales, entonces estos contextos jurídicos de protección no se agotan dentro del sistema interno del país, sino que también están materializados o consagrados en todos los instrumentos de protección de los derechos a nivel universal. En consecuencia, cada país tiene sus sistemas de protección, pero lo importante de esos sistemas es que realmente se garantice y sea de una eficaz protección de esos derechos humanos. Entonces, vamos a partir de qué debemos entender por la expresión de garantía. Y como dijeran los derechos, el derecho romano, digamos que la garantía se puede considerar como cualquier medio de tutela que haga efectivo ese derecho subjetivo. Ese lo diríamos en el lenguaje civilista, en el lenguaje de los derechos humanos, que tiene el término en sí de garantía, tiene su origen precisamente en el derecho romano para consagrar cuáles eran las instituciones que hacían efectivas la protección de los derechos reconocidos. Inicialmente, como los derechos patrimoniales, los derechos civiles, derechos, esos derechos colectivos que eran reconocidos en ese ordenamiento específico. Y ya en términos de garantismo relacionado con el derecho penal, hablamos es de ese silogismo de garantismo, para referirse precisamente a la técnica de protección de los derechos fundamentales de carácter universal y que son inoponibles, inalienables y que resultan directamente protegidos por todas las normas jurídicas a todos los seres humanos, sin ninguna distinción, sin ninguna consideración, ya se trate de derechos negativos o de derechos positivos. En términos de Ferrajoli, una garantía es toda obligación correspondiente a un derecho subjetivo, entendiendo por derecho subjetivo toda expectativa jurídica, positiva o negativa, o sea, positiva de prestaciones o negativas de no lesiones. Y se hablará de garantismo para designar el conjunto de límites y vínculos impuestos a todos los poderes públicos, privados y políticos, o de mayoría, y económicos o de mercado en el plano estatal y en el plano internacional, mediante los que se tutelan a través de su sometimiento a la ley y en concreto a los derechos fundamentales en ella establecidos, tanto en las esferas privadas como en las esferas de los poderes públicos y también en las esferas de todos los poderes privados de cada estado. Entonces, Ferrajoli habla que la garantía de los derechos se pueden clasificar genéricamente en garantías nacionales y en garantías internacionales, bajo el entendido que ninguna de las dos se agota en el plano nacional, sino que trasciende al plano internacional o supranacional de todas las instituciones y de todos los mecanismos de protección.
Entonces, como les indicaba al comienzo, vamos a hablar de las garantías internas, porque el tema de las garantías internacionales pues será tema de otra conversación con otro docente. Entonces, decimos que las garantías internas las podemos clasificar en primarias o sustanciales. Esas garantías son las obligaciones o prohibiciones que corresponden a los derechos subjetivos garantizados positiva o negativamente, y las obligaciones de positivas o negativas de prestación o de prohibición de lesión, sean patrimoniales o sean fundamentales, que deben respetar y cumplir tanto el Estado como los particulares. Y hablamos de las garantías secundarias o jurisdiccionales, para hacer referencia a esas obligaciones que tienen los órganos jurisdiccionales o judiciales de aplicar una sanción o de aplicar o declarar la nulidad cuando se constate, en primer lugar, en los casos de actos ilícitos, y en el segundo caso en actos no válidos que violen los derechos subjetivos, y con ellos se consagra su correspondiente garantías que pueden ser primarias, es decir, la expectativa que se tiene de una reparación mediante una sanción para los actos ilícitos, o de anulación para los actos no válidos que se generan con la violación de los derechos subjetivos. En consecuencia, el garantismo no es más que la otra cara, por decir así, del derecho del constitucionalismo, pues si bien es cierto que las garantías consisten en un sistema de obligaciones y de prohibiciones, no es más evidente que su capacidad de vincular a los poderes supremos, comenzando por el poder legislativo, depende de su rígido fundamento positivo en normas superiores a estos, como son justamente las normas constitucionales. En un Estado de Derecho garantista y dotado de una Constitución que consagre la garantía de los derechos fundamentales, su legitimidad precisamente se funda en esa verdadera rigidez constitucional, en virtud de la cual las leyes ordinarias, situadas en un nivel subordinado respecto de las normas constitucionales, no pueden derogarse, so pena de su invalidación como consecuencia del correspondiente juicio de inconstitucionalidad, ya que los principios y derechos fundamentales en ellas se configuran como pactos sociales en garantía de los derechos sociales. Por tanto, la validez de esas leyes depende no del simple respeto a los formalismos y procedimientos establecidos para su producción, sino de su coherencia, de sus significados con los principios constitucionales. Adicionalmente, la jurisdicción y la ciencia jurídica asumen además un papel crítico de invalidez cuando sean contrarias precisamente a esos principios que regulan las garantías primarias negativas en formas de límites o prohibiciones impuestos por los derechos de libertad. Las garantías primarias positivas en torno a esas obligaciones impuestas por los derechos sociales, y las garantías secundarias, que son el control de constitucionalidad de las leyes y de la accionabilidad en un juicio de todos los derechos subjetivos, comenzando obviamente por los derechos fundamentales. Así resulta en el plano normativo un modelo de democracia constitucional, caracterizado precisamente por ese complejo sistema de vínculos y de límites que hacen efectivas esas garantías, y que hacen efectivo que haya un poder, un equilibrio en los poderes, que sean jerárquicamente normativizados y con unos controles jurisdiccionales y con unos órganos efectivos que posibiliten realmente esa garantía, y
y que hagan realidad esa democracia constitucional que nosotros o que hoy se defiende por la doctrina mayoritaria. Así resulta en el plano normativo un modelo de democracia constitucional caracterizado por un complejo sistema de límites y vínculos legales, de separaciones y de equilibrio de poderes, de jerarquías normativas y controles jurisdiccionales, y en consecuencia este sistema es diametralmente opuesto a la imagen de la democracia plebiscitaria tan frecuentemente evocada en el debate político actual por los defensores más acérrimos del principio mayoritario. La democracia, según esta imagen, no sería otra cosa que la omnipotencia de la mayoría legitimada por el voto popular, que permitiría abusos de poder, conflictos de intereses, impunidad, y que en esencia se oponen a la materialización de esas garantías secundarias como se ha dicho, constituyen las obligaciones principales de reparar y de sancionar judicialmente esas lesiones o violaciones a las garantías primarias. Los defensores de la democracia mayoritaria, representados por el poder político dominante, no tienen la voluntad de plantear o de disponer de recursos necesarios para garantizar esos derechos esenciales, y por ello en una constante histórica lo que se plantea es la funcionalidad material de la democracia mayoritaria, y lo que se plantea en esa democracia es identificar el problema, identificar el acontecer, ¿sí? Identificar la violación material de las garantías, pero no se identifica o no se propone cuál sería la solución a esa violación de esas garantías de los derechos, ya sean de naturaleza primaria o de naturaleza secundaria. Entonces, lo importante es el cambio de ese paradigma, en que ese nuevo paradigma y que de los operadores de la justicia, de los operadores políticos y de todos los representantes de todo el poder se propongan es identificar, no solamente identificar cuál es la violación, sino cuál es la verdadera garantía que haga efectivo la protección de esos derechos ante las lagunas de garantías. Entonces, identificando esas lagunas de garantías, el método, la propuesta es que sean creadas, que sean reconocidas con base en los principios constitucionales propuestos por la nueva constitución política. Entonces, por eso decimos que de acuerdo con esos contenidos de las garantías podemos clasificarlas genéricas, en garantías genéricas y en garantías específicas. Las garantías genéricas internas de los derechos fundamentales están representadas principalmente, o sea, la principal garantía parte del reconocimiento o de los principios que definen el derecho constitucional en un Estado democrático y de derecho, y que nos permiten tener una visión general, integral, de cuáles son los derechos, de cuáles son las garantías que van a proteger esos mismos derechos que están consagrados en la Constitución Política de Colombia y reconocidos universalmente en todos los instrumentos de protección de derechos fundamentales. Entonces, en ese orden de ideas podemos hablar del artículo primero de nuestra Constitución, que consagra a Colombia como un Estado social de derecho, organizado en forma de república unitaria, democrática, participativa, pluralista, fundada en el respeto por la dignidad humana, fundada en el trabajo, en la solidaridad de las personas que integran y en la prevalencia del interés general. Esas ideas de pluralismo y participación defienden la fórmula política que se plantea en nuestra Constitución. Y desde el plano legislativo, que es el poder como el poder más representativo como cuerpo político, ese reconocimiento de los derechos de participación,
como un derecho fundamental, constituido igualmente en un Estado de Derecho, en un Estado fundado en el respeto por la dignidad humana y en el trabajo, la solidaridad de las personas y la prevalencia del interés general. Las ideas de pluralismo y participación definen esa forma política. Se consagran entonces las garantías desde diferentes perspectivas. Primero, desde el poder legislativo, representado en el cuerpo político de la sociedad, con función de asegurar a través de la norma ese reconocimiento de los derechos como un derecho fundamental, constituido igualmente como un Estado de Derecho con vinculación directa al principio de la supremacía de la Constitución. La limitación del poder por el derecho, eh, el principio de legalidad, el principio de distribución del poder estatal en órganos diferentes, el control de constitucionalidad de las leyes y de los actos administrativos, el principio de responsabilidad de los agentes del Estado y de los gobernantes, conforme a los cuales el fin de esencial de ese Estado concebido de esta forma es garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en esa Constitución. Pero lo más importante es que esos principios faciliten una verdadera participación de todos en las decisiones que afectan la vida económica, política, administrativa, social, cultural de la nación, y asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y el cumplimiento también de los deberes que los particulares tienen frente al Estado y frente a la sociedad. Una constitución también así concebida reconoce sin discriminación alguna todos los principios del derecho internacional aceptados por Colombia, no solamente por los tratados que ha ratificado, que ha suscrito, sino por todos los que tienen vinculación con la protección de los derechos fundamentales. Entonces, en esa perspectiva se han desarrollado un sistema de garantías internas específicas, y esas garantías internas específicas de protección de los derechos humanos tienen que ver con esos instrumentos que el mismo Estado, en ese Estado de Derecho, ha creado para garantizar esos derechos fundamentales reconocidos, fundamentales o no, los derechos humanos reconocidos en esa organización jurídica. Esas garantías internas tienen que ver con las garantías normativas, ¿sí? O las garantías internas institucionales o de control o de fiscalización, y las garantías internas judiciales, eso en términos generales. Las garantías internas normativas hacen referencia a las normas de protección de los derechos fundamentales en un sentido amplio. Hacen referencia a al principio de legalidad que está regulando, desarrollando, cuál es la aplicación, cuál es la reforma, cómo se pueden reconocer esos derechos, y principalmente ese principio de legalidad o ese primer control, que es el control normativo, tiene que ver con la reserva legal, en el entendido que este principio da el respeto al contenido especial de todos los derechos. Ese principio de vinculación vincula a todos los poderes constituidos, a todos los poderes constituidos del Estado, ¿sí? Y los vincula al respeto de esos derechos fundamentales. Y es esa primera limitación que se le pone al legislador delegado en cuanto a la forma, al procedimiento en que se pueden hacer las leyes. Y un requisito específico es el quórum calificado y el procedimiento legal que se establece para la reforma de la Constitución política. En cuanto al principio de reserva legal, consiste en que el constituyente, como regulador primario de los derechos fundamentales, excluye de su regulación al administrador
o sea, hablamos de la cabeza del Ejecutivo, al presidente de la República, porque no lo habilita para reglamentar en materia de derechos fundamentales nada. Y al legislador, al mismo legislador, le coloca un límite frente a la acción que puede él ejercer en cumplimiento de su rol funcional y le queda obligado a regular materias que sean objeto de dicha reserva. O sea, no puede regular esa materia en aspectos fundamentales. Sí puede posteriormente entregar la potestad reglamentaria para su implementación específica o desarrollar algunos aspectos concretos determinados por el legislador, pero siempre dependiendo del fin y de los valores definidos en la Carta Fundamental y lo más importante es de acuerdo al momento histórico, porque el legislador puede dinamizar la norma, dinamizar los reconocimientos, pero siempre avanzando hacia una efectiva protección y hacia una efectiva reconocimiento y garantía de esos derechos fundamentales reconocidos. Igualmente al legislador eh, se le opone un límite en cuanto al contenido esencial de los derechos. Ese principio de reserva legal se ve fortalecido con la obligación que tiene el legislador de no afectar el núcleo esencial del derecho fundamental, o sea, de todos los derechos fundamentales reconocidos, o sea, la esencia, el núcleo central, bajo el entendido de que el núcleo central de esos derechos reconocidos es esa parte que no puede ser, que es la sustancia, que es como lo esencial del derecho y que esas mismas propiedades que lo hacen ser uno y no otro, que se han definido constitucionalmente, no pueden ser, no se pueden alterar, no se pueden desconocer, no se pueden limitar, eh, so pretexto de hacer una implementación o un reconocimiento. Por tanto, esa primera garantía se constituye como un límite o una prohibición al legislador de afectar esa sustancia, esa esencia del derecho. Si bien el contenido el concepto de contenido esencial de los derechos es un concepto jurídico indeterminado, para su determinación se puede atender a la naturaleza jurídica o modo de concebir o configurar el derecho, al modo de determinar cuáles son los intereses jurídicamente protegidos como centro o como médula de esos derechos esenciales, como objeto de protección y con un carácter absoluto. Es decir, que se desconoce el sentido o el contenido esencial o el núcleo esencial de ese derecho cuando so pena de reglamentarlo se le ponen limitaciones que lo hacen impracticable o que dificultan racionalmente ese reconocimiento o lo despojan de la necesaria protección que debe dársele a ese derecho. Así lo ha advertido nuestra Corte Constitucional en reiteradas sentencias y principalmente en la C-033 del 93, que se refiere a que el núcleo esencial de los derechos fundamentales no puede limitarse, suspenderse o colocársele menos garantías, ni siquiera en los estados de excepción, y desarrolla esa teoría más puntualmente nuestra Corte Constitucional en la C-373 del 95, donde dice que y define como concepto o núcleo esencial el derecho, esa parte de los derechos humanos que son irreductibles, que su contenido es lo que lo caracteriza como fundamental, y dice que el legislador no lo puede limitar, no lo puede atenuar, no lo puede disminuir jamás, de ninguna forma, y en ningún mecanismo de legislación,
O sea, ningún poder político del Estado puede afectar ese núcleo esencial, esa parte esencial de los derechos fundamentales que han sido reconocidos en la Constitución y que se desarrollan a través de los principios que están reconocidos en esa Constitución. Esta garantía del límite esencial de los derechos establecidos constitucionalmente impide al legislador afectar el núcleo esencial duro del derecho y obliga al legislador a actuar conforme a los principios y valores constitucionales cuando regula su ejercicio, porque los límites solo se derivan directamente de la misma Constitución, ya sea para la protección de otros derechos constitucionalmente reconocidos o de otros bienes constitucionalmente protegidos, lo que debe justificarse racionalmente conforme a la jerarquía de los valores establecidos en ese texto constitucional. Esta garantía es la que podemos conocerla como o denominarla como el límite de los límites, porque limita la posibilidad de limitar, señala un límite más allá del cual no es posible limitar los derechos fundamentales y las libertades públicas. Otra garantía que es muy eficaz es la vinculación de los poderes constituidos por los derechos fundamentales. Establece una vinculación negativa para el legislador en el sentido de que no puede vulnerar ese contenido esencial de los derechos y se convierte en una obligación positiva de respetar y promover a través de la legislación, desarrollando esos derechos en casos en que la eficacia del derecho está restringida por el necesario desarrollo legislativo. Esa obligación del legislador cuando desarrolla esos reconocimientos de los derechos es un límite esencial en que al desarrollarlos eh, debe, por ejemplo, en el caso de los derechos socioeconómicos, eh, esas leyes que los desarrollas no pueden violar, desconocer el ámbito de los derechos fundamentales. Mm, Esa garantía, esta es una garantía normativa también de una limitación del Ejecutivo. Cuando el Ejecutivo promulga decretos con fuerza de ley, no puede afectar el régimen jurídico de los derechos fundamentales constitucionalmente reconocidos. Y esta es una garantía específica consagrada en el artículo 61 de la Constitución Política. Otra garantía normativa es el control que se le pone al legislador para reformar la Constitución. Es un procedimiento que exige un mecanismo más exigente, eh, más calificado en cuanto al quórum que se necesita y el procedimiento para la reforma de la Constitución Nacional. Ahora vamos a ver las garantías jurisdiccionales. Esas garantías jurisdiccionales internas son los que nosotros consideramos que son la piedra angular de la defensa de los derechos fundamentales, lo que el autor italiano Mauro Capelletti denominaba la jurisdicción constitucional de la libertad y que algunos doctrinantes como el profesor español Héctor Fixamudio denominan derecho procesal de la libertad. Y es que esas garantías jurisdiccionales comprenden o están integradas por todos los instrumentos procesales que dentro del sistema jurídico estatal de cada nación y concretamente en nuestra legislación colombiana tutelan esos derechos humanos y tutelan a través de instrumentos que vienen consagrados constitucionalmente y, además que se consagran normativamente, viene el órgano o la jurisdicción encargada de hacerlos respetar, de hacerlos reconocer y no solamente de una forma, en una forma posterior
a la violación, es decir, con mecanismos reparadores, sino lo más importante es los mecanismos de control que eviten esa vulneración, o sea, que antes son preventivos, preventivos a un desconocimiento, a una vulneración, a una violación. Entonces son más importantes los mecanismos preventivos que los mecanismos reguladores o sancionatorios cuando se ha presentado esa violación. Entonces decimos que esos mecanismos preventivos tienen precisamente esa finalidad, que es evitar que una violación actual o inminente de los derechos fundamentales. Y en todo caso, cuando se presenta esa violación, que se presente una efectiva restitución, no solamente de aquellos de carácter patrimonial, sino más importante, aquellos que se refieren a derechos fundamentales como la libertad y la dignidad del hombre, que no pueden sustituirse por ningunos equivalentes. Pero lo más importante es que en el organismo, los aparatos, en el organismo jurisdiccional se disponga de unas medidas enérgicas, de unas medidas rápidas y efectivas para la ejecución de ese fallo judicial que otorgue la tutela, precisamente primero en un marco preventivo. Entonces, decimos que las garantías internas jurisdiccionales son aquellas que vienen reguladas precisamente por el derecho procesal. Por ello decimos que esas garantías procesales o objetivas frente a esas materiales o sustantivas. El derecho procesal es el derecho que regula toda la actividad del proceso, es decir, que lo conocemos como un derecho para el derecho, o si se quiere, como un derecho garante del derecho. En este aspecto, el derecho procesal tiene dos dimensiones o dos garantías fundamentales. La primera es una dimensión en la garantía preventiva general, que actúa como una garantía disuasoria frente a los posibles incumplimientos a través de la coactividad de esas normas jurídicas. Y una dimensión de garantía en vía de reparación mediante la declaración de un derecho por un órgano judicialmente reconocido y en caso tal también por un órgano que haga efectiva el cumplimiento de una sentencia cuando a ello se llegue. Las garantías jurisdiccionales son las que tienen mayor tradición para muchos autores, teniendo en cuenta que o son las que tienen mayor eficacia de protección, teniendo en cuenta que esas garantías están instituidas para que sean operadas o dinamizadas por el aparato judicial, por la rama judicial del poder público, que es la que los dinamiza y los hace reales. Y decimos que es el mejor mecanismo de protección si partimos del supuesto de la independencia de la rama jurisdiccional. Bueno, eso pudiéramos decirlo como que es realmente como el sueño de que en un país como el nuestro, un Estado de derecho garantista de los derechos fundamentales, la rama judicial no esté vinculada al poder político. Claro que esa sí es una afectación de las garantías jurisdiccionales internas que más afectada está en nuestro país, en el sentido de que en los funcionarios judiciales tenemos muchos problemas, muchas dificultades para que la vinculación de ellos se haga a través de unos procedimientos efectivos, es decir, concursos de méritos que permitan que el poder jurisdiccional, la rama judicial, integrada por la rama judicial y por la fiscalía, estén absolutamente separadas de la rama del poder político. Pero pues nuestra realidad es que estamos bien lejos y por eso bien lejos de que ese sueño sea realidad, y ahí está la importancia
de los controles jurisdiccionales externos, es decir, todos los controles que están establecidos a nivel de los instrumentos, a nivel del mundo, en los instrumentos de protección de derechos fundamentales, para que esta garantía que nosotros tenemos de que la independencia de la justicia sea realmente un mecanismo de protección de los derechos fundamentales, sea realidad en nuestro país. Y ese es el proceso que tenemos que dar, y esa es la lucha más radical que debemos empezar, enfatizar y conseguir todos los que creemos en la dignidad de la justicia y en la justicia como una garantía verdadera de protección de los derechos fundamentales. En esa lucha es que tenemos que ir, y en ese sueño es que tenemos que enfatizar a través precisamente de todos los mecanismos de protección, o sea, los mecanismos externos, porque los internos, pues bueno, los tenemos, y los internos podemos denominarlos como esas garantías que se aplican para protección de los derechos humanos en nuestro país. Básicamente, en nuestra Constitución se reconoce como una garantía de protección la acción de tutela, y la acción de tutela pues es una novedad que se introdujo con la Constitución del 91, como una acción constitucional encaminada a la protección de derechos fundamentales a través de un procedimiento ágil, expedito, en el que cualquier persona, sin acudir a un abogado, sin que se requiera mucho trámite judicial, pueda pedir en cualquier momento y ante cualquier autoridad la protección de esos derechos fundamentales. Pero lo más importante es el mecanismo, que esa sentencia que reconozca ese derecho fundamental eh, tenga mecanismos efectivos de materialización, o sea, que se haga efectiva la decisión de un juez de control, un juez constitucional que garantice ese derecho y lo reconozca. Otra garantía jurisdiccional interna específica de protección de derechos fundamentales es la acción de habeas corpus. Y esta es una figura que está constituida o consagrada en la Constitución política como una acción constitucional que protege la libertad de la persona, y es una acción a la que puede acudir cualquier persona en cualquier momento, no necesita abogado, porque la protección es el derecho fundamental que se protege es la libertad, como decíamos, como el derecho que es más importante, inherente a la condición humana. Entonces ese habeas corpus es una acción, y junto con la acción de tutela y la acción de inconstitucionalidad, que es otro mecanismo de control que se tiene para la protección de los derechos fundamentales, en cuanto a el operador jurídico puede inaplicar una norma de cualquier naturaleza cuando esa norma sea contraria a los principios constitucionales, y entonces la inaplica en un caso concreto. Pero el habeas corpus, la acción de tutela y la excepción de inconstitucionalidad se constituyen como en los mecanismos internos donde más se hace o se desarrolla eh, el Estado constitucional o el Estado de Derecho que la Carta Política del 91 nos ofrece la justicia como un valor, y para el desarrollo de esa justicia o de ese valor justicia nos ofrece esos mecanismos de protección efectiva de los derechos fundamentales, estos de carácter individual. Esta misma Constitución nos ofrece también otros mecanismos de protección de los derechos fundamentales ya a nivel colectivo, que son las acciones populares. Las acciones populares se consagran como un mecanismo de protección de los derechos e intereses colectivos o difusos. Por ejemplo, esos derechos colectivos relacionados con el ambiente sano, con la moralidad administrativa, con el espacio público, con el patrimonio cultural, la seguridad, la salubridad públicas,
los servicios públicos, los servicios que son utilizados por los consumidores o los usuarios, por ejemplo, también los de naturaleza económica, por ejemplo, como los derechos de libre competencia. Estas acciones están constituidas o consagradas en el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia y se le da la facultad al legislador de regular estas acciones públicas o populares para la protección de los derechos e intereses colectivos. Y esta misma, dice el legislador, que definirá cuáles son esos casos, cómo se van a proteger, cuáles son los mecanismos. Y esa ley, esa ley fue precisamente la 472 del 98, que desarrolló el artículo 88 de la Constitución, tanto en lo relativo a las acciones populares como a las acciones de grupo. Estas acciones sirven para evitar un daño, hacer cesar el peligro, restituir las cosas a su estado anterior, cuando este daño o peligro sean ocasionados por acciones u omisiones de autoridades públicas o de particulares que hayan violado o amenazado violar los derechos o intereses colectivos. Las acciones populares se caracterizan por poseer un carácter preventivo y restaurativo de los derechos e intereses colectivos. Se ejercen para evitar el daño contingente o para hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o el agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible. Es decir, protegen derechos como el patrimonio, el espacio, la seguridad, la salubridad pública, la moral administrativa. Y también esta misma ley regula las acciones originadas en los daños ocasionados a un número plural de personas, sin perjuicio de las correspondientes acciones populares. Estas acciones se pueden interponer ante los jueces administrativos en primera instancia, cuando las acciones sean motivadas por actos u omisiones de entidades públicas o personas privadas que desempeñen funciones administrativas, y ante los jueces del circuito cuando las acciones se originen en actos u omisiones de los particulares y cuyo conocimiento corresponda a la jurisdicción contenciosa administrativa. La segunda instancia corresponderá al Tribunal Contencioso Administrativo o a la Sala Civil del Tribunal Judicial respectivamente. Pero en el evento de no existir un juez civil del circuito o un juez administrativo, se puede interponer ante cualquier juez civil municipal o promiscuo municipal, y lo puede hacer cualquier persona, y se pueden presentar durante los estados de excepción incluso. Pero lo más importante es que estas acciones tienen un trámite preferente, es decir, que cuando conozca a un juez debe darle una prelación o una priorización a las demás actuaciones que se estén tramitando en su despacho, excepto frente a las acciones de tutela, a las acciones de cumplimiento y al recurso de habeas corpus. Si bien ambas, la acción popular como la acción de grupo, se encuentran reguladas en la Ley 472, estas acciones revisten muchas diferencias, donde la principal es la finalidad que cada una persigue. La acción de grupo es eminentemente indemnizatoria, pues con ella lo que se busca es que se repare un daño causado a un conjunto de personas, mientras que la acción popular es preventiva. Su finalidad es evitar que se cause un daño cuando se está vulnerando o violando derechos o intereses colectivos. Pese a que la acción popular, cuando no se pueda efectuar el restablecimiento de las cosas a su estado anterior, en caso de haberse ya causado el daño, puede tornarse indemnizatoria. La indemnización que pueda darse, esta que se debe hacer a un grupo colectivo,
más no hay una indemnización individual, como sí lo hay en la acción de grupo. También otra diferencia que se presenta en estas dos acciones es respecto al término de la caducidad. Mientras que la acción popular no tiene caducidad alguna, solo es necesario para su procedencia que exista una amenaza o peligro de vulneración o una violación a un derecho o derechos o intereses colectivos, mientras que la acción de grupo tiene una caducidad de 2 años y esos 2 años se cuentan a partir de la causación del daño. Para ejercer otra diferencia es en cuanto al número de personas. Para ejercer una acción de grupo se requiere un mínimo de 20 personas a quienes se les haya causado el daño por las mismas causas o circunstancias. Y en la acción popular se trata de una sola persona. Una sola persona puede interponerla sin necesidad de que se tenga que identificar al grupo de personas que ha sido afectado. Las acciones de grupo deben ser presentadas por intermedio de abogado, mientras que las acciones populares puede presentarla el mismo actor popular o por intermedio de un abogado a elección del actor. En cuanto a la legitimación, la acción de grupo podrá ser interpuesta por las personas afectadas o por el defensor del pueblo, el personero municipal, los personeros distritales, a nombre del afectado que se licite o cuando se encuentre en estado de indefección, mientras que las acciones populares, además de estas personas, es decir, el personero, el procurador, también lo pueden hacer los alcaldes, los servidores públicos, como por ejemplo el Procurador General de la Nación, u organizaciones populares no gubernamentales o cívicas, o algunas entidades públicas que cumplan funciones de control y vigilancia. La acción de grupo se encuentra, decíamos, desarrollada en el numeral tercero de la ley 472 y la principal característica de esta acción es que debe ser presentada por una pluralidad o conjunto de personas, pero lo más importante es que esas personas se les haya causado un daño, es decir, que los perjuicios causados a cada uno de los integrantes del grupo debieron ser generados por las mismas causas, es decir, por las mismas causas, la acción o la omisión de una autoridad, particular o privada. Otro mecanismo jurisdiccional de protección de los derechos fundamentales es la acción de cumplimiento. Esta acción es una acción constitucional por medio de la cual toda persona puede acudir ante la autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento de una ley o de un acto administrativo. En caso de prosperar la acción, la sentencia ordenará a la autoridad renuente el cumplimiento del deber omitido. Esta acción fue desarrollada mediante la Ley 393 del 97 y los aspectos más importantes de este mecanismo de protección de los derechos fundamentales es que cuando una persona considere que está afectada o que el incumplimiento de una norma con fuerza de ley, pueden ser leyes, decretos extraordinarios, decretos legislativos o un acto administrativo, lo afecte, el incumplimiento del contenido de esa norma lo afecte, puede reclamar su cumplimiento judicial. Y esta acción pues no tiene sino que manifestar, o sea, no necesita hacerlo a través de apoderado, es un mecanismo muy efectivo de protección porque puede hacerlo directamente ante las autoridades judiciales. Esta acción es reconocida en la Constitución Política de Colombia como uno de los mecanismos de protección de derechos humanos más eficaz porque se dice que es un mecanismo preventivo por excelencia no solo de los derechos
sustanciales, sino de los derechos sociales, económicos, culturales. Eh, no es de modo directo un mecanismo protección, no es de un modo directo, o sea, se puede considerar que no es ese mecanismo directo, sino que es más efectivo como un mecanismo de protección del principio de legalidad y del principio de eficacia del ordenamiento jurídico. La intención del constituyente al instituir la acción de cumplimiento eh, fue precisamente eh, dar la característica a este Estado de Derecho. Uno de los postulados fundamentales es el respeto de la ley, es de la vigencia de la ley, es el imperio de la ley. La ley no puede seguir haciendo diagnósticos y no puede seguir identificando cuáles son los sueños o cuáles son las intenciones de un Estado, sino que, decir, no puede seguir siendo así como tan romántica en sus declaraciones y en sus principios, sino que lo más importante es que precisamente ese principio de legalidad se haga efectivo, se materialice. La intención del legislador o del constituyente al instituir la acción de cumplimiento se denota principalmente cuando en los argumentos o en los fundamentos que quedan en las actas de su promulgación se dice que el respeto de los derechos fundamentales debe partir de la vigencia de la ley, del imperio de la ley, y que la ley no siga siendo como un sueño o una buena intención o unas declaraciones románticas en las declaraciones, sino que lo más importante es que esos hayan unos mecanismos efectivos para hacer cumplirlas. Entonces, porque la ley debe partir del principal presupuesto que la ley es de obligatorio cumplimiento. Entonces se decía ahí que en los argumentos de esta ley que lo fundamental era expresar que debe tener toda ley un mecanismo para que se haga efectiva y que su cumplimiento sea obligatorio. En las gacetas del Congreso se decía principalmente que ninguna autoridad puede sustraerse al cumplimiento de esas leyes, y decía que el gobierno no se puede reservar ninguna conveniencia o inconveniencia para hacer dar un oportuno cumplimiento a las normas que ese mismo gobierno promueve o promulga, sino que necesariamente debe haber un mecanismo en que haga obligatorio que las leyes sean cumplidas precisamente por los órganos del poder. Y precisamente decíamos que esa acción de cumplimiento no tiene ningún término de caducidad, no tiene ningunos requisitos formales, sino que se puede interponer en cualquier tiempo. Si una persona se ve afectada por el incumplimiento de una ley o de un acto administrativo, puede reclamar ante cualquier autoridad encargada de ese cumplimiento. Si ella se ratifica en el incumplimiento o no contesta dentro de los 10 días siguientes, puede interponer esa acción verbal o por escrito ante el Tribunal Contencioso Administrativo de su domicilio para hacer efectivo el cumplimiento de esa norma. Eh, Mencionábamos a la acción de tutela como un mecanismo también efectivo, pero la diferencia es que la acción de tutela sí está encaminada como un mecanismo residual, es decir, que los operadores del sistema judicial deben proteger todos los derechos, y la acción de tutela no puede convertirse como en un mecanismo de suplir las deficiencias de una de las partes o de un funcionario, sino que debe agotarse, se puede agotar la acción constitucional cuando resulten vulnerados o amenazados cualquiera de los derechos fundamentales, ya sea por acción o por omisión
de cualquier autoridad pública. Y ese fallo que se produzca en una acción constitucional de acción de tutela debe ser de inmediato cumplimiento y por eso la Constitución política lo regula en el artículo 85, en el artículo 86 y el legislador lo reglamenta en el decreto 2591 del 91, en el 306 del 92, en el 1382 del 2000 y esa reglamentación dice que procede para protección de los derechos fundamentales, aún aquellos que no se encuentren textualmente consagrados en la Constitución Política de Colombia, pero su protección a través de la acción constitucional, la acción de tutela, se puede pedir aduciendo la conexidad con los derechos fundamentales por acción o por omisión de cualquier autoridad pública. Pero hay un requisito y ese requisito es que primero se debe agotar todos los mecanismos judiciales que permitan proteger ese derecho. Aunque igualmente hay una excepción a esto y es que también se puede utilizar como un mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, aun cuando existan otras vías de protección. En ese caso, quien postule esa protección debe argumentar por qué lo hace como un mecanismo transitorio de protección y básicamente esa argumentación puede ser en cuanto a que el mecanismo ordinario de protección no sería tan efectivo, tan eficaz, tan rápido, tan ágil para proteger el derecho fundamental que se está pidiendo que se proteja a través de la acción de tutela. Esta acción protege los derechos fundamentales como la vida, la integridad personal, la igualdad, el reconocimiento de la personalidad jurídica, la libertad de conciencia, la libertad de expresión, la libertad de circulación, la escogencia de una profesión o oficio, la libertad de enseñanza, la libertad de buen nombre y el debido proceso, entre otros derechos. Y pues la experiencia que ha tenido Colombia con esta acción constitucional es que los estrados judiciales están profundamente congestionados por las acciones que se presentan. Y no es porque se haga una utilización indebida, sino precisamente porque las formas de vulneración de derechos fundamentales en este país son impresionantes, son incalculables y los jueces se han encontrado con esa realidad que tienen que resolver diariamente muchísimas tutelas, principalmente en el campo de la salud, es decir, dada la crítica situación que se presenta en nuestro país. Bueno, la acción de tutela en principio no debería estar reglamentada, es decir, que en principio se diría y dice la Constitución política que debe ser ante cualquier juez de la República, pero precisamente el alto índice de acciones de tutela y la eficacia de este mecanismo de protección obligó al legislador colombiano a que se regule y se implementen algunas reglas de reparto entre los jueces y dada la categoría de las acciones o principalmente de la naturaleza de la violación y por parte de qué autoridad se está vulnerando esos derechos fundamentales, entonces se reparten a los tribunales, a los jueces de circuito o a los jueces municipales, dependiendo pues de la categoría de la autoridad que haya vulnerado ese derecho fundamental. Nuestra constitución política consagra el debido proceso en el artículo 29 como un derecho fundamental de carácter inalienable. Y entonces
en esa misma medida, eh, la libertad de configuración del legislador en materia procesal también tiene un control. El artículo 150 de la Constitución Política dice que le corresponde al presidente, al Congreso de la República, expedir todos los códigos eh, en la legislación y reformar todas las disposiciones. Con fundamento en esa competencia y en la importancia que la ley posee como fuente del derecho, el legislador goza por mandato constitucional de una amplia libertad para definir los procedimientos y todas las actuaciones que se deban desarrollar en el curso de un proceso, o sea, el derecho sustancial. Por lo tanto, el legislador tiene esa amplia potestad de configuración normativa en materia de definición de todos los procedimientos judiciales, pero esa libertad tiene unos controles y unos límites que están regulados precisamente, primero que todo, por los principios consagrados en la Constitución nacional. Y entonces, a partir de esos principios y de los fines del Estado, entonces el legislador tiene que evaluar y definir cuáles son las características, las etapas, los términos y todos los elementos que integran ese procedimiento judicial. En virtud de esa autonomía del legislador para decidir sobre los procedimientos judiciales, eh, debe respetar precisamente los postulados del derecho internacional referentes a la dignidad del ser humano y a la libertad como el valor fundante de esa dignidad del ser humano. Entonces, en nuestra carta política, pues se dice que está el debido proceso consagrado como un derecho fundamental en el que la persona que deba ser llevada a un juicio, principalmente, bueno, hablando en materia de derecho penal, se habla de cuando la persona que deba ser sometida a un juzgamiento por una conducta que se considere lesiva de otros derechos, entonces se debe respetar el preámbulo de nuestra Constitución. Y precisamente es que la justicia se consagra en nuestra Constitución como un valor y, y como un valor fundante está el principio de la dignidad humana, eh, la defensa también de la administración de justicia en el sentido de que la persona que acceda a la administración de justicia lo pueda hacer siempre con todas las garantías, con todas las posibilidades de igualdad, eh, de oportunidades para la defensa de sus intereses y en cuanto acuda a otras ramas de o a otras formas del ejercicio del poder como son la jurisdicción civil o la jurisdicción contenciosa, también ese proceso esté regulado por las normas previamente establecidas, pero esas normas previamente establecidas deben respetar todos los postulados de la Constitución y deben respetar los principios de igualdad, imparcialidad, razonabilidad, coherencia, equilibrio y que permitan precisamente aplicar un concepto de justicia y hacer posible el interés que les tiene el Estado en que a través de la solución o el acercamiento a los procesos judiciales esa administración de justicia sea eficaz, eficiente en cuanto logre eh, establecer el equilibrio en la sociedad y principalmente en cuanto se trata del proceso penal logre garantizar el cumplimiento, el respeto de esos derechos. Entonces, para garantizar como esos sueños que se tienen y hacerlos efectivos en el debido proceso, se tiene que entender que que el fin primordial
del Estado colombiano a través de la organización de la rama jurisdiccional es que se haga realidad la justicia y la justicia en igualdad de condiciones para todas las personas que participen en un proceso. Que esa justicia sea respetuosa de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos y en el caso especial de los derechos que impliquen libertades fundamentales, restricción a las libertades fundamentales como a la libertad del ser humano, a la libertad de locomoción, a la libertad de acceder a la administración de justicia para la resolución de sus conflictos y que esa administración de justicia actúe conforme a los principios de razonabilidad y proporcionalidad en la definición de todas las formas de justicia, que esa justicia también permita la realización material de los derechos y principalmente la primacía del derecho sustancial sobre las formas, o sea, que el debido proceso sea efectivamente una protección sustancial y no formal, o sea, que la administración de justicia no se quede en la mera formalidad, sino en lo sustancial que sea la protección de esos derechos. Y igualmente el legislador tiene una libertad configuratoria en materia probatoria, es decir, que el legislador tiene eh, una parte esencial de esa libertad o esa autonomía del legislador, lo que tiene que ver con la materia probatoria en el sentido de que el legislador establezca cuáles son los medios mmm, o los mecanismos en que se pueden producir las pruebas y las reglas atinentes a su valorización, a cómo se evalúa la prueba en el proceso penal o en el proceso civil o en el proceso contencioso administrativo, pero que esas pruebas que se aducen en el proceso tengan un fin constitucional y las restricciones que se entrañan en ese proceso sean razonables, sean proporcionales con relación al mismo objetivo que se busca dentro del proceso. Como consecuencia de una de esas libertades que tiene el legislador, la Corte Constitucional se ha referido a la potestad discrecional que el legislador y dice que existen unos límites a esas facultades y esos límites que se le imponen al legislador en materia probatoria tienen que ver con la protección del derecho sustancial y el cumplimiento de los objetivos estatales. Es decir, que siempre todos los mecanismos que el legislador establezca para la aducción, recolección valoración de las pruebas, siempre esos mecanismos estén o esos objetivos estén dirigidos al cumplimiento de los fines estatales y esos fines específicamente los fines consagrados en la Constitución Política de Colombia. En materia penal, el debido proceso como un derecho fundamental se ha definido como esa serie de garantías que tiene por fin sujetar las actuaciones de las autoridades judiciales y administrativas a reglas específicas de orden sustantivo y procedimental con el fin de proteger los derechos de las personas que están involucradas en ese caso. En este sentido, constituye la regulación jurídica que de manera previa, o sea, limita todos los poderes del Estado y establece todas las garantías de protección a los derechos de los individuos, de modo que ninguna de las actuaciones judiciales, de las actuaciones de autoridades judiciales o administrativas, dependan de su propio arbitrio, de su propio capricho, de su conveniencia, de su interés
o de su estado de ánimo, sino que todas sus actuaciones estén reguladas por procedimientos señalados en la ley, previamente establecidos. Por consiguiente, se exige que todas las autoridades públicas sujeten sus actuaciones a esos procedimientos previamente establecidos y que están básicamente dirigidos a que se hagan efectivas las garantías sustanciales y procedimentales que están previstas en la Constitución y en la ley y que han sido el producto de la conquista de la lucha de la humanidad. El debido proceso tiene como una finalidad fundamental la defensa y la preservación del valor material de la justicia a través de del logro de los fines del Estado, como la preservación de la convivencia social, la protección de todas las personas residentes en Colombia sin ninguna distinción de edad, de raza, de sexo, de condición, eh, de interés político, y que sus derechos, como esos derechos fundamentales como la vida, la honra y sus bienes, sean protegidos sin ninguna restricción. Ese básicamente es como lo que se extracta del preámbulo y de los artículos 1 y 2 de la Constitución Política de Colombia. A su vez, ese derecho, ese debido proceso busca asegurar la objetividad en la confrontación de las pretensiones jurídicas. Es decir, cuando las partes se presentan ante una autoridad judicial, lo que se busca es que una de las pretensiones de las partes sea satisfecha, o sea, despachada favorablemente. Entonces, el debido proceso procura que esa satisfacción de los requerimientos y de las personas que han acudido se cumpla indefectiblemente para garantizar la efectividad de ese derecho material y la consecución de ese valor justicia. De esa manera, la importancia del debido proceso está ligada siempre a la búsqueda de un orden justo, de un orden respetuoso de los derechos de las personas, y de el cumplimiento de las obligaciones de todos los funcionarios que están llamados a la resolución de los conflictos, ya sea procesos judiciales, procesos administrativos, incluso con los mismos mecanismos alternativos de solución de conflictos que también están ligados a estas características del debido proceso. Nuestra Corte, la Corte Suprema de Justicia, ha sido muy reiterativa en todos sus pronunciamientos en el sentido de que el respeto al debido proceso debe ser la principal garantía que está reconocida como principal garantía que está reconocida en la Carta Política de Colombia, debe ser rigurosamente respetada por todos los funcionarios, porque dice nuestra Corte que es la única forma de asegurar la materialización de la justicia y que esa es la meta última que tiene nuestro país y nuestro ordenamiento jurídico. Esa es la razón de ser del Estado de Derecho en el que nos ha ofrecido nuestra Constitución Política. Entonces, de esta manera, el debido proceso, a más de ser un derecho, constituye uno de los pilares fundamentales de nuestro Estado social, en la medida en que opera no solo como una garantía para las libertades de los ciudadanos, sino como un contrapeso al poder del Estado. Es decir, que es una característica en particular del ius puniendi. En este orden de ideas decimos que la principal garantía que tenemos en nuestro ordenamiento jurídico
para hacer efectivos los derechos fundamentales está consagrado en el debido proceso como un derecho fundamental de carácter inalienable. Entonces decimos que las características de este derecho, tal y como lo ha definido nuestra Corte Suprema, es que debe aplicarse a todo tipo de actuaciones judiciales y o administrativas. Las garantías que integran el debido proceso, entre ellas el derecho de defensa, son de estricto cumplimiento en todo tipo de actuaciones, ya sean judiciales, administrativas y, como decíamos, porque constituyen el presupuesto de realización de nuestra justicia como un valor superior consagrado en nuestro ordenamiento jurídico. Mm, También decimos que eh, es la aplicación inmediata, este derecho es de aplicación inmediata, o sea, es un derecho que no admite ninguna restricción, ninguna limitación, ninguna, sí, ninguna limitación. Y lo más importante o lo esencial es que no puede suspenderse ni aún en los estados de emergencia. De acuerdo con nuestra constitución política, ha sido reconocido y ha sido así consagrado con esta característica, y jurisprudencialmente nuestras cortes así lo han reiterado en todos sus pronunciamientos, en decir que no puede ser suspendido en ningún estado, en ningún momento, de ninguna forma limitado y de ninguna forma no reconocido. Este derecho se predica de todas las partes intervinientes en el proceso y durante todas las etapas del proceso. Es decir, que no hay ninguna razón ni ninguna posibilidad de que solamente se predique de algunos intervenientes o de algunas etapas del proceso. Debe verificarse en todas y cada una de las etapas del proceso. Pero igualmente tiene una característica como todos los derechos, y es que no es absoluto. El ejercicio del debido proceso puede ser objeto de algunas limitaciones, pero solamente aquellas limitaciones que sean necesarias para la realización de otros principios superiores o para garantizar otros derechos fundamentales que en cierto momento puedan verse involucrados o confrontados con él. Es decir, que a ese respecto la Corte ha precisado, y nuestra doctrina constitucional y nuestra doctrina ha enfatizado en que este derecho sí debe ponderarse cuando se trate de la defensa de otros derechos, pero que cuando entren en contradicción pueden limitarse solamente para proteger otros derechos legítimos y alternos, siempre y cuando su núcleo esencial no resulte desconocido y las limitaciones establecidas sean racionales y proporcionales. Las garantías esenciales que conforman el debido proceso está el derecho a un juez natural. Esta garantía tiene que ver con que el juez que le corresponda conocer del proceso, adelantar el trámite y decidir de fondo, sea el funcionario que legalmente le corresponde conforme a las reglas de competencia, de acuerdo a la competencia territorial, a la competencia funcional, eh, y que sea un juez absolutamente imparcial y que esté sometido al imperio de la ley. Esta garantía está consagrada en los artículos 228 y 230 de la Constitución Política de Colombia, en el sentido de que el juez está asignado de acuerdo al conocimiento, para el conocimiento de una determinada situación, de acuerdo a esas reglas que están previamente establecidas en la ley, con principios de especialidad, especificidad,
por ejemplo, los jueces, todos los jueces tienen asignados cuáles son sus funciones. Los jueces penales del circuito, los jueces civiles del circuito, quienes son los jueces que ejercen como jueces de control de garantías, quienes ejercen como jueces de conocimiento. Entonces, una garantía es que el asunto se tramite y se decida ante el juez que le corresponde de acuerdo a la naturaleza del asunto, de acuerdo al lugar en que sucedieron los hechos y de acuerdo a la materia o a la especificidad del tema. En virtud de lo anterior, ese juez natural comprende una doble garantía, en el entendido de que asegura al sindicado el derecho a no ser juzgado por un juez distinto al que le corresponda, sino al juez que integre su jurisdicción, evitándose así la posibilidad de crear unas competencias distintas a las competencias organizativas que ya están establecidas de manera previa por la ley, ya sea a través de la rama judicial, donde se ha establecido en los códigos quiénes son los funcionarios competentes, o ya sea en la fiscalía cuál es el funcionario que le corresponde adelantar la indagación o la investigación. Otra garantía del debido proceso, una garantía específica, es el derecho a ser juzgado con las formas propias de cada juicio. Es decir, el derecho a ser juzgado con la plenitud de todas las formas previstas por el legislador, establecidas por el legislador, es decir, esas reglas mínimas procesales, esas reglas que están señaladas en la ley de acuerdo a la naturaleza del asunto, esos procedimientos que están previamente definidos por el legislador de acuerdo a la naturaleza del proceso, a la naturaleza del asunto y al lugar donde sucedieron los hechos o donde se deba decidir el asunto. En este sentido, el debido proceso es precisamente también ese conjunto de etapas, exigencias o condiciones establecidas por la ley que deben conectarse cuando se adelanta cualquier proceso judicial o administrativo. Nuestro tribunal, la Corte Suprema de Justicia, ha hecho énfasis en que en el cumplimiento de todas las formas juicios propias del juicio debe entenderse no como una simple sucesión de esas formas y de esos requisitos y de esos términos, sino que se requiere comprender su verdadero sentido, vinculado de manera inescindible con el respeto y la efectividad de esos derechos fundamentales y principalmente con el cumplimiento que se debe dar en cada paso, en cada etapa del proceso para cumplir con el propósito de la realización y de la protección de los derechos fundamentales de cada persona, es decir, la defensa material de hechos fundamentales de cada persona. Otro aspecto del debido proceso se relaciona con el derecho a la defensa y es que tiene que ver con que toda la persona que acuda a una actuación judicial o administrativa esté debidamente representada, es decir, que esté asistida por un abogado particular o un abogado designado por la Defensoría Pública para que lo represente en sus intereses, ya sea como procesado o ya sea como víctima. Por eso en ese punto la Defensoría Pública en Colombia tiene organizada toda su actuación a través de unidades que están especializadas en la defensa de los derechos fundamentales, ya sea unidades civiles, de familia, penal, laboral, como indiciado o como víctima, pero siempre
repartido funcionalmente de tal manera que la sociedad encuentre una defensa de esos intereses cuando acuden a un proceso o a cualquier actuación judicial y que estén debidamente representados, bajo el entendido de que ninguna persona, aun conociendo el contenido de las normas, puede defenderse válidamente o u objetivamente de los ataques que se le hagan en un proceso contrario a sus pretensiones, sino que debe ser asistido por una persona que lo haga desde una perspectiva ontológica diferente, objetiva, imparcial y siempre justa, respetando todas las garantías que esa persona se le deben reconocer para la defensa de sus legítimos intereses, bien sea para que su pretensión sea despachada en forma positiva o en forma negativa, pero que lo sea conforme a las reglas del debido proceso. Eh, otra garantía específica es el derecho a un proceso público sin dilaciones injustificadas. Esta es una garantía que tiene una prevalencia sustancial y procesal y que le permite que todas las actuaciones se cumplan dentro de unos términos previamente establecidos y que las decisiones sean adoptadas precisamente con el debido, en el tiempo oportuno, porque es que no hay peor injusticia que una dilación injustificada de los términos procesales. En ese punto, pues nuestro sistema judicial sí tiene una crítica severa y es que los términos y procedimientos no pueden ser o no son cumplidos precisamente por la congestión que se presenta en todos los despachos judiciales. Entonces, en nuestra realidad colombiana, esos términos sí son muy difíciles de cumplir y ese es como el punto más álgido que, que tiene nuestra justicia colombiana en el sentido de que dada la congestión es muy difícil que se respeten los términos. Por ejemplo, en el sistema procesal penal esos términos se dilatan muchísimo cuando la persona no está privada de la libertad y se acude muchas veces a imponer medidas restrictivas de la libertad como un mecanismo para que el proceso sea ágil. Eso es absolutamente violatorio de todos los derechos fundamentales. Desconoce todos los postulados de los instrumentos internacionales sobre protección de derechos humanos y desconoce todo principio de racionalidad y proporcionalidad de la administración de justicia. Eh, Otra garantía es el derecho a la imparcialidad del juez. Esta es una garantía que se establece con fundamento en los hechos y de acuerdo con las reglas imperativas de un orden jurídico, sin designios anticipados, es decir, que la persona que vaya al proceso tenga la certeza y la seguridad de que el juez que va a resolver no tiene preconcebida una decisión, no tiene preconcebido un fallo y no tiene una predisposición hacia el justiciable o hacia cualquiera de las partes que acuden al proceso. En relación con el debido proceso, el derecho a la prueba constituye uno de los principales ingredientes del proceso del debido proceso y el acceso a la administración de justicia es el más importante y el vehículo más valioso para conseguir la verdad en una investigación judicial. En ese sentido, el artículo 29 de la Constitución Política dice que el debido proceso o el derecho a la prueba responde a un principio universal de justicia y surge con nitidez en el derecho penal y en el derecho constitucional se consagra como un derecho fundamental conforme al cual la persona que es vinculada al proceso
tiene la posibilidad, y de esta posibilidad debe ser real y efectiva, de controvertir todas las pruebas que se alleguen al proceso en su contra, pero también esa posibilidad debe materializarse o debe verificarse en que pueda controvertir todas las pruebas que son presentadas en su cargo y que se oponen a sus pretensiones. Es importante que en todo procedimiento esa garantía sea efectiva, sea real, y que la actividad probatoria se incluya la posibilidad de solicitar, aportar, controvertir todas las pruebas que presenta obviamente la fiscalía como representante del ente acusador, pero que ese debido proceso sea una garantía de que puede presentar todas las pruebas que puedan desvirtuar la acusación, o sea, que puedan ser efectivas para demostrar su inocencia o cualquier circunstancia que sea favorable a su pretensión. La práctica de estas pruebas también debe ser una garantía del debido proceso en el sentido de que esa práctica sea oportuna y que esa solicitud que haga el enjuiciado sea atendida oportunamente, porque es que una justicia tardía, como lo que vemos nosotros en nuestra realidad, pues hace nugatorio ese derecho, porque si una persona está pidiendo la práctica de pruebas, está invocando que el Estado las decrete, y no es posible debido a la congestión de los despachos judiciales, cuando esa práctica se le conceda o esa solicitud le sea despachada favorablemente, pues ya no será posible acceder a esa práctica porque se ha diluido su verdad o se ha diluido su posibilidad. Luego, eso sí es una garantía que debe constituirse como una garantía idónea en el proceso para cumplir las finalidades que se han diseñado en el Estado social y de derecho. Ese desconocimiento genera una vía de hecho, y es que realmente encontrarse que en la práctica es imposible o es muy dilatorio o es muy difícil que las personas sean atendidas en estas solicitudes. Esto sí constituye una verdadera vía de hecho que, como decíamos, puede ser protegida a través de la acción constitucional, la acción de tutela, para que realmente las autoridades cumplan con esa función de practicar, decretar y atender las solicitudes probatorias de las personas que están vinculadas a una investigación penal. Y lo más importante también es que la valoración de esas pruebas se haga en una forma eh, totalmente conducente, totalmente ajustada al principio de legalidad, totalmente argumentada, justificada, es decir, porque esa es la posibilidad. Cuando el funcionario argumenta y valora la prueba, es la posibilidad que le da al justiciado de recurrir la decisión cuando la valoración no se haga conforme a los principios y a los valores que regulan la valoración de esas pruebas. Eso es otra garantía, que es una garantía del debido proceso en cuanto a que tenga la posibilidad de que sus pruebas sean valoradas, primero que sean decretadas oportunamente, que sean practicadas oportunamente y finalmente que sean valoradas conforme a las reglas que regulan esa actividad para el funcionario judicial. Concluyendo nuestro tema, podemos decir que si bien es cierto, todas las garantías de protección de los derechos fundamentales que están consagradas en los instrumentos internacionales, la mayoría de esas garantías han sido trasladadas a nuestra legislación
y de alguna manera encontramos los mecanismos, los procedimientos y las instituciones que harían efectivas esas garantías. Lo más importante en que sean efectivas y que realmente estén destinadas a la protección de los derechos fundamentales es la dinámica de su práctica. Es decir, que nosotros cambiemos el chip en el sentido de que no solamente es que la garantía esté consagrada, que el instrumento lo reconozca y que exista una jurisdicción especial encargada, sino que somos nosotros, todos, tanto la ciudadanía como los operadores, como los usuarios de la Administración de Justicia, los que hacemos dinámica la Administración de Justicia y hacemos la verdadera realización de la aplicación de estos instrumentos internacionales de protección de derechos humanos que, como decía, están traídos a nuestra legislación, pero solo nosotros los podemos hacer reales, solo nosotros podemos hacer efectiva la administración de justicia. Entonces, les quedo agradecida por la atención y para cualquier contacto, para cualquier inquietud, para que hagamos unas charlas dinámicas y estudiemos casos reales que podamos, porque todos los organismos internacionales de protección de justicia tienen mecanismos alternos que son residuales, que son complementarios de los mecanismos de protección que hemos interiorizado en nuestro país. Nosotros tenemos muchos casos que podíamos dinamizar cuando no funcione o no funcione adecuadamente o no funcione efectivamente el sistema judicial interno, podemos dinamizarlo a través de los organismos internacionales. Para cualquier inquietud, para complementar, para debatir o para hacer más dinámica estas actividades, mi dirección de contacto es amandacespedes25@gmail.com o un teléfono de contacto directo es el 743-1816, que es donde habitualmente podría recibir llamadas. Muchísimas gracias y me despido en esta ocasión.